Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, tengan un excelente día, una excelente semana. Bueno, hoy vamos a hablar de la identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles. Mi nombre es Paola Andrea Parra, soy profesional en Administración de Salud Ocupacional, auditor HSEQ, Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente de la empresa PMD Soluciones y Servicios SAS, empresa aliada para la administración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo y Sistemas Integrados de Gestión. Vamos a iniciar con algo importante. Ya hemos identificado qué son los peligros, qué son los riesgos, cómo estamos expuestos, cuáles son nuestras responsabilidades como trabajadores y pues las responsabilidades de cada una de las partes, las responsabilidades que tiene el empleador, que tiene ARL. Entonces ya conocemos un poquito de esto, sabemos que estamos expuestos en todas las actividades que ejecutamos, que hay unos niveles de riesgo donde nos catalogan. Entre más alto el riesgo es porque, pues, mayor es la exposición, mayor la consecuencia. Pero en general, en todas las actividades que ejecutamos en nuestro día a día estamos expuestos. Vamos a mirar. Tenemos nuestros peligros biomecánicos, que también los conocemos como ergonómicos, que están relacionados con la afectación a nuestro sistema músculo-esquelético, nuestro sistema cardiovascular también puede ser por posturas, postura permanente bípeda, sentado, ¿sí? Son posturas permanentes. Movimientos repetitivos son pues movimientos que hacemos de forma continua, con los cuales no tenemos una pausa. Normalmente hacemos esta actividad durante 2, 3, 4 horas o hasta 8 horas en nuestra jornada laboral de forma continua. Esfuerzo y sobreesfuerzo también, y manipulación de cargas, que el límite permitido, como para hacer un pequeño paréntesis, de carga para las mujeres es de 12,5 kilos y en los hombres es de 25 kilos. Y pues cuando se distribuye la carga entre dos personas o en ayudas mecánicas, pues es mayor, ¿no? Sí. Los peligros biológicos, que son los que provienen de otros seres vivos: virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excremento. Estos son nuestros virus biológicos, nuestros peligros biológicos. Peligros físicos. Tenemos ruido, iluminación, poca o mucha iluminación, vibración, temperaturas extremas, presión atmosférica para las personas que trabajan, por ejemplo, bajo el agua o en aviación, radiaciones ionizantes, que son rayos X, gamma, beta, radiaciones no ionizantes, que por ejemplo son todas las radiaciones que emiten las pantallas de los computadores, las luminarias, la radiación solar. ¿Mm? Esos son los peligros físicos. Peligro químico: polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, y material particulado. De esta forma no lo clasifica nuestra GTC. El riesgo psicosocial, que nos afecta psicológicamente por los factores de riesgo en el trabajo, con el contacto con otras personas o en sí propias de la labor. Factores extralaborales, síntomas de estrés, características de personalidad, estilos de afrontamiento, datos sociodemográficos, factores intralaborales. Estos factores que estoy mencionando son los que se aplican mucho en las baterías de riesgo psicosocial. Entonces, los psicosociales son los que me afectan, puede ser por exceso de trabajo, las demandas emocionales, las condiciones de la tarea que yo ejecuto, la relación interpersonal con mis compañeros de trabajo, carga de trabajo excesiva, horas extras, horas nocturnas, horarios rotativos. Eso genera afectación psicosocial. Métodos de mando, pagos, gestión organizacional en general. Condiciones de seguridad. Tenemos públicos, los que se generan por el actuar de la sociedad: robos, atracos, atentados, azonadas, desorden público, manifestaciones. Eléctrico, por la manipulación pues, de herramientas que tienen conexión a la corriente, o en sí propiamente por la manipulación de sistemas eléctricos. Entonces, de alta tensión, baja tensión o estática. Mecánico, por golpes, cortadas, caídas, atrapamientos. El mecánico tiene que ver con la manipulación de herramientas, máquinas, piezas, materiales. ¿M? Locativo,
por la infraestructura, el entorno, los sitios donde yo ejecuto el trabajo, superficies de trabajo irregulares, desniveles deslizantes, condiciones de orden y aseo, estado de baldosas, techos, pisos, puertas, paredes, ventanas, son locativos. Tecnológico por la ejecución de actividades de industria normalmente, incendio, explosión, fugas, derrames. Y otros de seguridad, no menos importantes, de hecho, son actividades que tienen mayor riesgo, accidentes de tránsito, trabajo en alturas y espacios confinados. Entonces, esos son nuestros peligros por condiciones de seguridad. Y de acuerdo a nuestra GTC, el último es fenómenos naturales, que pueden ser, pues son los ocasionados por la naturaleza, vendavales, lluvias, terremotos, inundaciones, son fenómenos naturales. Entonces, estos son los peligros que me clasifica mi GTC. Listo. Entonces, vamos a mirar acá el paso a paso para la identificación de peligros y bueno, todo lo que el establecimiento de los controles y identificación de riesgos. Primero debemos definir un instrumento para recolectar información. De vital importancia la participación de los trabajadores, porque son quienes están en campo, quienes ejecutan la actividad día a día. Y yo puedo establecer dentro de mi matriz de peligros un control que para ellos definitivamente no aplica o no lo ven necesario o no está asociado a la realidad de la operación. Entonces, es muy importante la recolección de información y de hecho la norma lo exige con la participación de los trabajadores. Clasificar los procesos y actividades de las tareas, identificar los peligros, identificar los controles existentes. No es que las empresas no tengan nada, siempre habrá algo que tienen. Entonces, por ejemplo, en el sector de la construcción, el trabajador ingresó a trabajar, la empresa no tiene absolutamente nada de conocimiento de seguridad y salud, pero le pregunta al trabajador y dice, es que yo llevo 10 años trabajando en eso. Ahí hay un control existente. Y es que se cuenta con la experiencia del trabajador y el conocimiento en la manipulación de máquinas, herramientas, equipos. Entonces, siempre habrá controles existentes. em, y hay que identificar cuáles son. Evaluar el riesgo, identificar con los controles existentes con qué nivel de riesgo estamos. Definir la aceptabilidad del riesgo. ¿Podemos aceptar el riesgo o el riesgo es inaceptable? Definir, bueno, ahí la aceptabilidad, elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, las recomendaciones en seguridad y salud, revisar la conveniencia del plan de acción, si es adecuado o no, mantener y actualizar la matriz de peligros y documentar. Todo lo que yo manifieste en la matriz de peligros, pues se tiene que evidenciar con los registros. ¿Listo? Entonces tenemos la clasificación de actividades en lugar de trabajo en el paso a paso para la identificación de riesgos. Lista de procesos, actividades como instalaciones, plantas, personas, procedimientos, máquinas, equipos, herramienta. Identificar los peligros relacionados con cada actividad laboral. Considerar quién y cómo puede resultar afectado. Entonces, por ejemplo, en un área de contabilidad, ¿qué peligro puede haber? Despeligro biomecánico, porque la persona está todo el tiempo frente a una pantalla del computador sentada en una silla. Ah, pero también hay una radiación no ionizante por la iluminación de los equipos. ¿M? Pero también hay un riesgo psicosocial porque tienen una presión de cumplir metas, responsabilidades, informar el avance de sus procesos, entonces también hay psicosocial. Entonces, de acuerdo a cada actividad laboral, hay exposición a varios peligros, hay varios riesgos. ¿Cómo puede resultar afectado? Entonces, yo puedo identificar esta persona, puede generar en un futuro de pronto una vena varice, una afectación de columna, como una desviación, puede tener estrés, puede tener una afectación psicosocial, inmediatamente yo puedo identificar los posibles efectos. Los controles existentes. Yo miro, pero hay peligro biomecánico, pero tiene una silla con espaldar, con un apoyo de 5 puntos, tiene reposabrazos, hacen pausas activas, entonces también identifico los controles existentes. Evalúo el riesgo,
incluyendo la valoración de probabilidad y consecuencia, defino los criterios de aceptabilidad, si es aceptable, no aceptable o aceptable con control, y si hay un cumplimiento legal asociado a esa aceptabilidad. Por ejemplo, en el caso de alturas, está la nueva resolución, la 4272 del 2021, que establece, bueno, nuevos parámetros y nuevas responsabilidades legales. Entonces, si hay una normatividad, la tengo que identificar. Elaborar el plan de acción con el fin de mejorar los controles existentes, que son las medidas de intervención. El plan de acción propuesto, revalorarlo y asegurar que los controles sean efectivos. Cuando clasificamos la gravedad de niveles de daños, tenemos las categorías en salud y en seguridad. Yo voy a calificar las consecuencias, pero para las consecuencias yo tengo que mirar las afectaciones en salud y en seguridad. Hay peligros que solo me generan afectación a salud y hay peligros que solo me generan afectación a seguridad. Hay peligros que me generan los dos. Entonces, acuérdense que la enfermedad laboral está relacionada con afectación a la salud y los accidentes de trabajo a seguridad. Un daño leve a la salud, que es molestias e irritación. De pronto yo estaba haciendo alguna actividad de desinfección y me cayó alcohol en un ojo, me generó una irritación. Enfermedad temporal que produce malestar, por ejemplo, diarrea. Afectaciones a la salud de daño medio, enfermedades que causan incapacidad temporal. Por ejemplo, la pérdida parcial de audición, dermatitis, asma, desórdenes de las extremidades superiores. Daño extremo, enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente, parcial, invalidez o la muerte. Esas en cuanto a salud. En cuanto a seguridad, lesiones superficiales por heridas, contusiones e irritaciones en ojo por material particulado. Daño medio, laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. Y daño extremo, lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, traumas craneoencefálicos, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna, compromiso de médula espinal, oculares que comprometan el campo visual o disminución de la capacidad auditiva. Entonces, de esta forma podemos tener la categoría y la clasificación de la gravedad de los niveles de daño. Aquí hay una fórmula, pero como no estamos mirando la matriz, no la voy a especificar tanto. Que me interesa que cuando ustedes la abran, la puedan entender. La matriz de peligro se les enviará a los correos. Entonces, que ustedes la puedan entender. Para evaluar el nivel de riesgo, ¿qué hacemos? Multiplicar el nivel de riesgo por el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Entonces, acá tenemos nivel de eficiencia, es mirar en qué estado en este momento está la empresa, de acuerdo al riesgo. Cuando es bajo, no se asigna valor, se califica en ceros. Yo califico en ceros cuando identifico el peligro, pero no he detectado anomalías destacables. La eficacia de medidas preventivas existentes es alta o ambos y el riesgo está controlado. Medio, califico en 2. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Alto, le doy una calificación de 6. Ya tenemos detectados algunos peligros que pueden generar consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos. Y muy alto, la califico en 10 cuando se han detectado peligros que determinan como muy posible generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas es nula o inexistente o ambas. Entonces, de esta forma, yo califico el nivel de eficiencia. ¿Cómo califico el nivel de exposición de un trabajador a un peligro? Si la exposición es esporádica, le doy la calificación de 1. Se presenta una vez de manera eventual. Ocasional, le doy 2 cuando la exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral, pero por un tiempo muy corto. Frecuente, si la situación se presenta varias veces en la jornada laboral por tiempos cortos. Y continua si la situación se presenta sin interrupción una o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Entonces así se clasifica el nivel de exposición. Les pongo un ejemplo. Em, Peligro biomecánico. Yo hago actividades de oficina continuamente. Entonces mi exposición es continua porque yo estoy sentada sin interrupción durante varias horas. ¿Sí? Entonces es un tiempo prolongado.
Pero resulta que yo no estoy sentada, sino yo hago actividades comerciales, entonces estoy visitando clientes y me siento 1 hora al día a elaborar mis ofertas comerciales y enviarlas. La exposición es ocasional en este caso. Bueno, frecuente, varias veces durante la jornada laboral, por tiempos cortos. Resulta que yo en cada visita con el cliente me siento a digitar durante media hora, 1 hora, para poder establecer la propuesta comercial, enviarla, es frecuente. Y esporádica, la situación se presenta de manera eventual. No, yo no preparo ofertas comerciales. Una vez a la semana me siento a revisar lo que me envían de oficina para las propuestas comerciales y enviarlas. Entonces es esporádica. Y ahí ya calificamos el nivel de eficiencia, que es nivel de probabilidad. Entonces acá, eh, perdón, nivel de probabilidad por nivel de exposición. Entonces aquí se califica 2 por 1, 6 por, bueno, 2 por 1, por 2, por 3, por 4, 6 por 1, por 2, por 3, por 4, 10 por 1, por 2, por 3, por 4. Y aquí tenemos los significados de probabilidad. Si el resultado me dio entre 4 y 2, es bajo. Es decir, es una situación mejorable, pero no tenemos anomalía destacable. No esperamos realizar que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible porque pues tampoco estamos exentos. Medio, entre 8 y 6, tenemos una situación deficiente con exposición esporádica o bien una situación mejorable. Es posible que suceda el daño alguna vez. Alto, situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. La materialización del riesgo es posible y se puede presentar varias veces. Y muy alto, la situación es deficiente, exposición continua, la materialización del riesgo puede ocurrir inmediatamente o con frecuencia. Nivel de consecuencias, aquí calificamos la peor consecuencia que yo tenga con esa exposición al riesgo. Entonces, por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿cuál es la peor consecuencia? La muerte. Si yo tengo seguridad vial, yo no puedo calificar en nivel de consecuencia 10, leve, ¿no? ¿Por qué? Porque es que un accidente de tránsito en la peor consecuencia es mortal o catastrófico, entonces yo tengo que calificarlo con 100. Diferente de pronto al peligro biomecánico, que yo esté todo el día sentado en una silla puede ocasionarme la muerte, no. De pronto me ocasiona una lesión con incapacidad laboral temporal, pero pues tendría que también ser una situación muy especial. Yo la calificaría personalmente con leve porque puede generar lesiones que no requieren hospitalización. Entonces, uno califica la determinación del nivel de consecuencia de acuerdo a la mayor consecuencia que puede generar esa exposición al peligro. Listo. Determinación de niveles de riesgo y de intervención. Entonces acá me dice que se hace una multiplicación entre el resultado del nivel de riesgo, que fue el nivel de eficiencia por el nivel de exposición, y aquí ya vamos a calificar ese resultado que nos dio, que fue el nivel de riesgo por el nivel de consecuencia. Entonces acá tenemos la calificación 20, 40, 80, 60, 50, 100, como están los datos ahí. Si la calificación me da básicamente por encima de 600, ya es un riesgo no aceptable. ¿M? Y entonces, dice acá, 20. Mantener las medidas de control existentes. Se debería considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable. Entre 120 y 40, mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Entre 500 y 150, corregiría adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60. Entre 500 y 150. Y nivel de riesgo de intervención 1 entre 4.000 y 600. Situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente. Listo. Entonces acá tenemos aceptabilidad del riesgo. 1, no aceptable. 2, es no aceptable o aceptable con control. 3, aceptable, moderadamente aceptable. Y 4, aceptable. Listo. Ya habíamos visto las medidas de intervención de los riesgos.
Para darles una idea de lo que les estoy compartiendo, voy a mirar la matriz de peligros. Entonces, acá les voy a mostrar una actividad. Esta matriz les será enviada a los correos, entonces es importante que ustedes la conozcan. Proceso de direccionamiento estratégico, tarea administrativa, en la sede que corresponde, quién es el cargo que está expuesto, el gerente. Entonces vamos a mirar. Actividad, dirigir, coordinar y orientar todos los procesos de la organización. ¿Qué tiene que hacer? Dice que maneja materiales de computador, teléfono, perdón, equipos, llamadas externas, herramientas de oficina, papelería, celular. Es rutinario, sí. Clasificación biomecánico por postura mantenida. ¿Qué puede generar? Dolor de espalda, malestar, cansancio general. Fuente, escritorios, sillas, puestos de trabajo. Medio, ninguno. Ah, bueno, en la fuente. Acá está, ¿qué controles hay existentes? Perdón, controles existentes. Entonces tenemos puestos de trabajo adecuados, escritorios, sillas ergonómicas, puestos de trabajo adecuados. En el medio no tenemos. Y en el individuo descanso de 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, pienso yo, pausas activas. También, por ejemplo, exámenes médicos ocupacionales con énfasis sociomuscular es un control en el individuo biomecánico. Entonces acá yo coloco lo que tenemos en este momento en la empresa. Nivel de eficiencia, ¿qué tan mal está la empresa frente a la intervención del riesgo? Acá está muy bajita, entonces yo lo coloco en cero. Nivel de exposición. Este trabajador está muy expuesto a este riesgo biomecánico, permanecerá mucho tiempo sentado. Entonces acá lo calificaron en 3. Yo lo dejaría continuo. Yo lo calificaría en 4. Nivel de probabilidad es la multiplicación entre el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, lo que yo les explicaba antes. Acá tenemos, acá tenemos los cuadros de los que les estaba hablando en la presentación anterior, en la misma diapositiva. Nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia. Vamos a mirar acá. Nivel de probabilidad, pues ya, automáticamente califica. Interpretación del nivel está formulado, ahí es bajo. Nivel de consecuencia, la calificaron en 25. Vamos a mirar el nivel de consecuencia acá. En el nivel de consecuencia tenemos leve 10, grave 25, lesiones o enfermedades con incapacidad temporal. Sí, puede ser. Un dolor de espalda me puede dejar con una incapacidad por algunos días. Y acá, nivel de interpretación. ¿Cómo está el nivel de interpretación? Es el nivel de riesgo, que fue el resultado, por el nivel de consecuencia, o el nivel de probabilidad por nivel de consecuencia, lo mismo. Entonces acá me dio 0 porque 0 por 25 da 0. Da abajo la calificación y listo. Y acá es donde estamos mirando las medidas de intervención. Ah, bueno, acá número de expuestos, cuántas personas, tiempo de exposición, cuánto tiempo permanece expuesto a ese riesgo y si existe un requisito legal específico asociado. ¿Sí? Normatividad asociada para todos los riesgos es general, pero hay alguna normatividad específica para algunos peligros que por el nivel de riesgo de consecuencias, el gobierno, los entes de control sacan normativa específica, por ejemplo, con seguridad vial. Sí, que ahorita salió la 40595 la resolución. En alturas, que salió la 4272. Entonces, con peligros de esa magnitud y riesgos de esa magnitud sale normatividad específica. Para el caso biomecánico no hay una normatividad específica. Entonces, eliminación. ¿Puedo hacer algo para eliminar el peligro? De pronto una reubicación de puesto de trabajo, que no lo vuelva a tener en una silla sentado. Sería, digamos, la única. Pero en este caso no aplica. Sustituir, ¿puedo cambiar ese peligro por otro?
Controles de ingeniería. ¿Puedo hacer algo para intervenir la máquina, herramienta o equipo? Controles administrativos. Si tenemos pausas activas, capacitación de autocuidado, exámenes de ingreso, examen en periódico, capacitación en higiene postural, método de las 5 S. EPPs. ¿Tiene que usar EPPs para esa actividad? No. No, porque realmente no hay un elemento de protección que yo diga es específico para la exposición a ese riesgo. Los elementos de protección están muy asociados con los peligros físicos, químicos, biológicos, pero con biomecánico y psicosocial no hay elemento de protección personal. Bueno, entonces, este es un ejemplo de cómo está diligenciada la matriz. Espero que ya la puedan entender con la información que les he brindado. Listo, vamos a continuar con nuestra presentación. Les voy a mostrar las medidas de intervención. Entonces ya habíamos mirado esto. Las medidas de intervención: eliminar el peligro, sustituirlo, establecer un control de ingeniería, controles administrativos o EPPs. Vamos a mirarlo cada uno. Eliminarlo es quitar el peligro para que yo no haya exposición. Ejemplo. Ahorita la normatividad vigente en alturas dice que a partir de 2 metros se considera trabajo en alturas. De 2 metros hacia abajo se considera trabajo a distinto nivel, ¿sí? No significa que las empresas no tengan que hacer nada con una exposición a riesgo. Entonces, no es que tiene 1,99 m, ¿sí? Aún así, tenemos que tener controles, porque las caídas a distinto nivel también generan accidentes, incluso a mismo nivel. Entonces, hay que tener controles, solo que la normatividad es muy exigente cuando se superan los 2 metros o es igual a 2 metros. Entonces, una eliminación en la jerarquía de controles que yo tengo un área de almacenamiento de 2 metros y la cambio, bajo la estantería y la dejo a 1,50 m. Entonces, eliminé el peligro de trabajo en alturas, eh, y ya no lo tengo. Sustituir un peligro es cambiarlo por otro peligro. ¿M? Por ejemplo, en empresas que hacen limpieza de herramienta que se llena con grasa, a veces usan thinner o Barsol. Una sustitución de peligro es cambiar ese producto químico por uno más suave, por ejemplo, un jabón desengrasante. El jabón desengrasante no es que no tenga peligros, también tiene unos peligros, pero son mucho más bajos que el del uso del thinner, incluso a veces usan gasolina. Entonces, ahí estoy sustituyendo el peligro porque estoy sustituyendo el químico que estoy usando para la actividad. Controles de ingeniería es todo lo que intervenga máquinas, equipos, herramientas, infraestructura, la guarda de seguridad de una pulidora, por ejemplo, una barrera de seguridad en la máquina que hace ruido, una cabina, de pronto una barrera de acetato para atención al cliente, con eso no tengo contacto por riesgo biológico de fluidos. Entonces, son medidas de ingeniería, controles de ingeniería. Señalización, advertencia y controles administrativos son alarmas, procedimientos de seguridad. Yo siempre, o bueno, yo tengo un decir en las capacitaciones y es que los controles de administrativos son más que todos los que se gestionan desde escritorio. Yo gestiono desde mi escritorio la aplicación de exámenes médicos, la ejecución de cursos, de talleres, de seminarios, las capacitaciones, eh, bueno, eso en general. Elementos de protección personal son el último control, porque son el menos efectivo. Si ustedes miran acá en este gráfico que les estoy presentando, aquí está, desde el control más efectivo hasta el menos efectivo. Claramente el más efectivo es eliminar el riesgo. ¿Sí? Si no lo puedo eliminar, lo puedo sustituir. Si no lo sustituyo, implemento controles de ingeniería, después controles administrativos y por último EPPs. Es el menos efectivo. El elemento de protección personal igual es muy importante. ¿Por qué es el menos efectivo? Porque yo no estoy interviniendo el riesgo ni el peligro. El elemento es simplemente una barrera entre el peligro y el cuerpo de la persona. Pero yo he tenido casos donde la herramienta, el instrumento ha pasado el elemento de protección. Entonces, por ejemplo, la pulidora que cortó el guante y alcanzó a cortar un poquito el dedo. Mm, Aún así, el elemento es muy importante. Si de no haber tenido el guante, hubiera podido perder el dedo. Entonces, son muy importantes, pero tenemos desde el más efectivo hasta el menos efectivo y yo puedo combinar controles. Yo puedo implementar un control administrativo, por ejemplo, le doy capacitación en cuidado de manos, manejo de herramienta, le entrego las fichas técnicas de seguridad de la herramienta, toda la información.
Le entrego también el elemento de protección, los guantes de seguridad y le instalo una barrera de seguridad a la pulidora, una guarda de seguridad para que el trabajador no se me corte o un sensor a la máquina. Implementé tres controles o tres tipos de controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección. Entonces yo puedo combinar la implementación de esos controles. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, pero como ya los digo, va a pasar. Elementos de protección personal, lo que les decía, son un factor fundamental. Los elementos de protección solo sirven en la medida en la que sean bien utilizados, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una exposición a riesgo químico y uso mi careta con protección doble filtro con las especificaciones más altas, pero resulta que me la bajo para respirar porque me ahoga, pues no está siendo efectiva. Los elementos solo son efectivos en la medida que yo haga buen uso de ello. ¿Listo? Se emplean para proteger al trabajador o contratista sobre accidentes o enfermedades laborales. Y se implementan cuando no es posible controlar el riesgo, es decir, cuando efectivamente tenemos la exposición al peligro y necesitamos una barrera. ¿Qué responsabilidades tenemos frente a los usos el uso, la reposición y el mantenimiento de elementos de protección personal? Es responsabilidad de la empresa entregar los equipos de protección de forma gratuita al trabajador. Cuando es un contratista o un prestador de servicios, es responsabilidad de la empresa exigir y vigilar el uso de los elementos de protección. Es decir, por ejemplo, un proveedor que vaya, como hay una responsabilidad solidaria, si yo contraté a un proveedor para un servicio específico, yo tengo que exigirle que cumpla con todos los requisitos en seguridad y salud en el trabajo, dentro de ellos el uso de los elementos de protección personal. Es responsabilidad de trabajadores usarlos obligatoriamente. El trabajador tiene la responsabilidad y obligación de usarlos. Deben conocer el riesgo al que están expuestos para comprender la necesidad de conveniencia de la utilización de los equipos de protección. El mantenimiento y cuidado de los EPPs es obligación del personal y estos equipos son intransferibles, por eso se llaman equipo de protección personal. No se pueden prestar ni los guantes, ni las botas, ni las gafas, ni el casco, ni el tapaoídos, mucho menos elementos que son tan sensibles. Por ejemplo, un protector respiratorio, un tapaoídos, no se puede prestar por ningún motivo. Bueno, incluso ninguno, pero pues con ellos hago un poco más de énfasis porque pues es un tema de higiene. Entonces, el mantenimiento y cuidado de cada persona. ¿Por qué es importante el cuidado? Porque a veces mezclan los elementos de protección personal con la herramienta. Entonces colocan las gafas en la caja de la herramienta, la careta y después ya están todas rayadas y piden reposición. Y resulta que fue por un mal uso, un mal mantenimiento, una mala disposición del elemento de protección, sí, un error completo del trabajador que genera más costos para la empresa y genera un desgaste pues innecesario del elemento de protección. Entonces lo ideal es cuidar los elementos de protección. Las gafitas vienen con un estuche, guardarlas en su estuchecito. La careta guarde la parte donde no tenga contacto con herramienta que genere abrasión y la pueda rayar. Es fundamental la participación del supervisor, en este caso el jefe inmediato. Para el control del uso y mantenimiento de los equipos, el jefe inmediato debe hacer una inspección de comportamientos seguros, que de hecho en el sistema de gestión está contemplado, porque es importante vigilar los comportamientos seguros para saber si los trabajadores son conscientes de los riesgos a los que están expuestos, si están siguiendo las normas, las instrucciones, si están cumpliendo con su responsabilidad como trabajadores. Entonces, es responsabilidad de los líderes asegurar y verificar que le estén dando un adecuado uso a los elementos de protección personal, un adecuado mantenimiento y solicitando la reposición de forma oportuna. Los equipos solo disminuyen la probabilidad del accidente en la manera en que sean adecuados y bien utilizados. Tenemos elementos de protección personal para la cabeza, casco de seguridad, cofia, cachucha, para ojos y cara, gafas de seguridad, monogafas, careta, o también hay careta de soldadura, ¿no? Para el aparato respiratorio, la mascarilla desechable, el respirador purificante, los respiradores autocontenidos. Para los oídos, premoldeados, moldeados de tipo copa u orejeras. Para las manos tenemos guantes de plástico desechables, guantes de aluminio que normalmente es para manipular energías calientes, dieléctricos cuando se trabaja con energías peligrosas con electricidad. Guantes resistentes a productos químicos, guantes de baqueta cuando se trabaja con herramientas de corte y perforación y guantes en poliuretano para manejo de piezas mecánicas.
Y para los pies, botas plásticas, botas de seguridad con puntas de acero, zapato con suela antideslizante, botas de seguridad y eléctricas. Tengan mucho cuidado con el uso de calzado, que a veces es un poco incómodo y genera mayor riesgo. Por ejemplo, nosotros las mujeres queremos estar de pronto taconadas porque nos gusta, nos vemos más bonitas y la presentación personal que es importante, pero a veces el tacón se nos enreda. Entonces hay que saber bien qué tipo de calzado usar de acuerdo al suelo en el que vamos a estar. ¿Listo? Por ejemplo, si yo sé que hay una exposición al riesgo porque la escalera está en mal estado o el piso tiene desniveles o tiene grietas, pues lo ideal es no usar tacón. Estos son los elementos de protección para los pies que tenemos. Trabajo en alturas, tenemos todo lo que es el equipo de protección contra caídas, que a la norma actual es a partir de 2 metros que se tiene que usar, aunque si hay un riesgo de caída de cierto nivel, tenemos que tener controles. No porque no estén a 2 metros, no se tiene que usar, por ejemplo, el arnés. Entonces, eso para dejarlo claro. Tenemos el absorbedor de choque, la eslinga de posicionamiento, la línea de vida, el arnés de cuerpo completo, mosquetón, el- los anclajes, cascos, trajes de seguridad, botas, cintas de anclaje, gafas de policarbonato, bueno, diferentes elementos de protección. Listo. Dile sí a tus elementos de protección personal en el trabajo. Todo el tema de autocuidado está relacionado con nuestra familia. Entonces, más adelante hablo del autocuidado, pero importante recalcar eso. Hay que pensar en las personas que nos rodean, en lo que yo quiero con ellos, mi proyecto de vida y el daño y la afectación que yo puedo generar a mi familia si tengo una afectación a mi salud, porque todo mi entorno se ve afectado, mis compañeros de trabajo, mis amigos, familiares. Listo. Tenemos elementos de protección colectiva, señalización de pisos, cintas de demarcación, conos, canecas y barricadas. Son elementos de protección colectiva porque señalizan y ayudan a que las demás personas tengan la identificación del peligro o el riesgo, ¿no? Bueno, vamos a mirar ruido ocupacional y conservación auditiva. Como estamos viendo la clasificación de los peligros de acuerdo a la GTC 45, es importante conocer qué es el ruido y cómo conservar la audición. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta los conceptos básicos, qué es el sonido, qué es el ruido, comprender cuáles son las consecuencias de la exposición a estos peligros, cuáles son las consecuencias de la exposición a estos peligros para mi vida y cuáles son las medidas de intervención y control, por qué la importancia de todas estas medidas de control. Entonces, distinguir también los diferentes tipos de ruido en el ambiente laboral es importante. Tenemos un marco legal asociado a RIO, que es la resolución 2400 del 79, que es la de ambientes seguros y saludables, aplicables para todas las organizaciones frente a higiene y seguridad industrial. En el artículo 88 dice que en todos los establecimientos donde se produzca ruido se deberán realizar estudios de carácter técnico para ampliar sistemas o métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al máximo. ¿Qué es el sonido? Es cuando un objeto pone en movimiento y transmite ondas en el aire que lo rodea y pueden ser detectadas por nuestro oído y percibimos el sonido. Cualidades básicas del sonido: el tono o la altura, que viene determinada por la frecuencia de las ondas, es decir, el número de vibraciones por segundo. Está expresado en hercios. Así identificamos tonos graves, tonos agudos. El volumen, que es la intensidad, la cantidad de energía acústica que lleva el sonido. En seguridad y salud en el trabajo debemos hacer unas mediciones ambientales. ¿Cuál es la medición ambiental que mide el nivel de ruido? El sonómetro, la sonometría o la dosimetría también. Entonces, la dosimetría es con una persona cuando se evalúa solamente una persona y la sonometría es en un espacio de trabajo. El timbre es la cualidad con la cual podemos distinguir los sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por focos sonoros diferentes, como por ejemplo que un arpa y una guitarra estén tocando la misma melodía al mismo tiempo. El timbre es lo que nos permite identificar qué instrumento es. Yo sé cuál es el sonido de la guitarra, cuál es el sonido del arpa. La duración, el tiempo de vibración de los objetos. Para que el fenómeno de audición se produzca, es necesario que intervengan tres elementos: el objeto, el medio de propagación y la persona que recibe el sonido o la señal sonora. Entonces, hay que diferenciar cuándo es sonido y cuándo es ruido.
Aunque el concepto de ruido es muy subjetivo. ¿Por qué? Yo puedo tener mi casa a todo volumen el equipo y a mí no me incomoda y yo estoy haciendo aseo y lo disfruto. Aún así estoy generando ruido. Entonces, el ruido se cataloga como cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos. Entonces, aunque no me está generando molestia, sí me está generando una afectación en la salud, a la propiedad o al medio ambiente. Entonces, tenemos la diferencia entre sonido y ruido. El ruido ya es el que genera un malestar, una afectación a la salud, una afectación a la propiedad, una afectación al medio ambiente. Tenemos ruido por la industria, por el tránsito, por equipos de audio y televisores, por discotecas y recitales. El ruido se clasifica en tres: ruido continuo, ruido intermitente y ruido de impacto. El ruido continuo es el que se genera sin mayor variación en su sonido, por ejemplo, una sierra eléctrica. El intermitente es el que va y viene con escalas de sonido de volumen, con escalas de volumen. Entonces, por ejemplo, el pitido de los carros en un tráfico es un ruido intermitente y el de impacto es un ruido muy fuerte que se genera de una duración muy corta. Por ejemplo, el martillar, pa, 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 eso es ruido de impacto que tiene intermitencia, sí, tiene pausas más que intermitencias, tiene pausas, ¿sí? Suena y suena de un momento muy duro y queda en silencio y nuevamente vuelve a sonar. Es un ruido de impacto. Para los riesgos clasificados como físicos, hay unos valores límites permisibles, ¿sí? Establecidos como TWA o concentración por tiempo de exposición, es como la fórmula. Los valores límites permisibles pues han sido ejecutados por un grupo de expertos y establecido en la resolución 1792 del 90, donde dice cuál es el límite de los decibeles que genera la máquina o los decibeles de ruido para que esto empiece a generar una afectación a la salud. Entonces, en una exposición de 8 horas, los decibeles que se pueden generar son de 85. Cuando son de 4 horas de 90, de 2 horas de 95, de 1 hora son 100, de media hora son 105, de un cuarto de hora 110 y de unos minutos 115. Entonces, los valores límites permisibles por ruido continuo son estos de acuerdo a esta resolución. ¿Cómo se miden estos valores límites? También con mediciones ambientales. Con la sonometría, que es la medición del ruido, la hacen con este aparatico, así como lo vemos acá. Miden el nivel de decibeles a los que están expuestos los trabajadores eh, y básicamente pues ellos entregan un informe con unas recomendaciones. Tenemos el umbral de la audición, que básicamente es nuestro umbral de percepción del sonido a partir de qué momento empezamos a escuchar. Entonces, por ejemplo, una palabra susurrada puede tener 30 decibeles, hablada más o menos entre 50 a 60 y gritada 80 decibeles. Una aula de clases, dependiendo el nivel de habla de los integrantes del aula, puede estar entre 40 y 80 decibeles. La circulación de automóviles, que es un tráfico, puede estar entre 50 y 90. Los aparatos personales de música entre 70 y 100. A algunas personas en los exámenes médicos ocupacionales les salió como recomendación reposo auditivo extralaboral. ¿Qué significa eso? Que ya puede tener una afectación y muchas personas creen que esa afectación se genera después de los 60 y nuestro oído empieza a tener una afectación a partir de los 30 años, que empezamos a perder nuestra capacidad auditiva, que a veces no lo notamos, depende también de la susceptibilidad individual de cada uno de nosotros, pero los aparatos musicales tienen unos decibeles altos, entre 70 y 100 decibeles. Por eso es recomendable que el uso sea por espacios de tiempo muy cortos. Discotecas, bares, conciertos de 80 a 115 decibeles y sirenas y alarmas de 90 a 120 decibeles. Aquí está como el por qué escuchamos. Hay una transmisión de ondas que ingresan por nuestro sonido, lo identifica nuestro canal auditivo, lo transforma por medio de ondas, las mismas ondas de corriente a nuestras neuronas que clasifican el sonido. Esa clasificación es tomada por nuestro cerebro que codifica la información. Efectos de la exposición al sonido. Perturbación del sueño y descanso.
disminución de capacidad auditiva, y con la capacidad auditiva pasa algo muy particular, es que nosotros no nos damos cuenta que estamos perdiendo la capacidad auditiva, sino es con el tiempo. Ya decimos, uy, yo no escucho, pero no se manifiesta de un momento a otro. Normalmente es con el tiempo. Estrés, fatiga, neurosis, depresión, cefalea, zumbidos o tinnitus en forma continua o intermitente, que es como pitos en el oído, y efectos sobre el rendimiento en general, alteración del sistema circulatorio, del sistema digestivo, trastornos neurosensoriales, aumento de secreciones hormonales y disfunción sexual. Recuperación por exposición. Cuando una persona se expone a un ruido, sí se puede recuperar. Cuando hay una afectación de pérdida de capacidad auditiva, ya no. Pero si yo en el momento tuve una exposición muy alta a ruido, estuve, por ejemplo, a 100 decibeles durante 10 minutos, para recuperarse mi oído, solo por 10 minutos de exposición a 100 decibeles, va a necesitar 36 horas de reposo auditivo, sin nada de ruido, 36 horas, para que mi oído no se vea afectado. Entonces, para que lo tengan muy presente. Bueno, tenemos zonas sensibles. Características de la hipoacusia que es originado por el ruido. Es un deterioro del nivel del oído interno, es irreversible, no hay cirugía que corrija el canal auditivo o que vuelva a hacer que yo escuche bien. Se afecta por igual a ambos oídos, el deterioro se presenta en un principio con una frecuencia de 4000 Hz, pero de no tomarse medidas, la pérdida se hace más ancha y más profunda, es decir, yo puedo tener una afectación mayor con el tiempo. Para esto tenemos unos exámenes periódicos de ingreso y de retiro, unos exámenes ocupacionales, dentro de los cuales se practica el de audiometría, que evalúa la capacidad para escuchar sonidos, que normalmente nos ingresan en una cabina y bueno, levante la mano donde escucha el sonido con unos audífonos. Entonces, que se escucha a la derecha, que se escucha a la izquierda, esa es la audiometría. Ahí miren nuestra capacidad auditiva de escuchar sonidos, de acuerdo con el volumen, fuerza y la velocidad de la vibración, que es el tono. Entonces, acá tenemos una muestra de audiometría, de cómo es una audiometría normal, y cuando ya tenemos una afectación de hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida progresiva para escuchar, o presbiacusia. Recomendaciones generales para evitar el ruido. Controles de ingeniería en la fuente. Tener nuestras máquinas, nuestros equipos en perfecto estado con sus mantenimientos, cambio de piezas. Más adelante nos mencionan varias. Reemplazar el equipo viejo por uno nuevo. Aislamiento de vibraciones. A veces les colocan almohadillas a las máquinas para que éstas retengan el sonido, no genere una mayor afectación. Resortes también, aisladores de aire, aisladores plásticos. Controles administrativos, los elementos de protección personal o individual, que es el protector auditivo, condiciones del entorno de trabajo adecuadas, número de trabajadores expuestos al ruido. Yo puedo disminuir la exposición al ruido de mis trabajadores variando la actividad. Si en una actividad que son, por ejemplo, 8 horas de exposición al ruido, puedo tener a un trabajador 4 horas y a las 4 horas reemplazarlo con otro trabajador. Así tengo un control de exposición. Tipo de maquinaria emplear y hora de realizar actividades. Señalizar zona de uso obligatorio de EPPs. Yo espero que con esta capacitación también ustedes puedan identificar un poco cuáles son los elementos de protección que deben usar para la exposición a los riesgos. Zona de descanso de alimentación sin ruido. Cuando hay una exposición a ruido continuo, necesitamos unas zonas de descanso sin ruido, ¿sí? Sin música, sin el equipo, sin el televisor con las noticias, no, descanso. Zonas de descanso de alimentación sin ruido. Controles en las personas, de entrenamiento, desarrollo de competencias, capacitación, programas, observación del comportamiento. ¿Listo? Yo espero que con esta capacitación ustedes hayan aprendido de la intervención de los peligros, la clasificación de acuerdo a la GTC 45, con las, la clasificación de la codificación 0, 2, 10, que puedan interpretar la matriz de peligros que se les enviará a los correos. Es importante pues que ustedes puedan tener claridad cuando vean esto, que ustedes puedan opinar y decir, esa matriz de peligro le falta esta medida de intervención, esta medida de control, o no estoy de acuerdo con la clasificación porque la persona que de pronto hizo la matriz no está en terreno, no tiene el conocimiento necesario para determinar si las medidas son suficientes o no. Y como la matriz, igual que todos los requisitos de seguridad y salud, son
documento legal, pues necesitaremos de ello. Entonces, espero que el tema haya quedado más claro. Igual que con el video anterior, yo les dejo aquí en el primer comentario el enlace para que puedan resolver la evaluación. Es una evaluación corta. En esta evaluación ustedes pueden colocar todo, bueno, colocan responden las preguntas y allí mismo queda registrada la asistencia. Con el registro de la evaluación, automáticamente yo puedo registrar que ustedes participaron de la capacitación y pues es un método mucho más fácil. En los comentarios me pueden dejar sus preguntas o me pueden escribir al correo las preguntas, comentarios, sugerencias, oportunidades de mejora para que lo tengamos en cuenta en nuestro sistema de gestión. Recuerden que ustedes son muy importantes y son ustedes quienes hacen el sistema, quienes aportan a él. Entonces esperamos de su participación y colaboración. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Feliz tarde.